Bien, entonces, decíamos, por un lado esto de Weber, ¿no? Que cree que la sociología tiene que ser distinta de las ciencias naturales. Pero también va a cuestionar del marxismo la excesiva importancia que le dio a lo económico, ¿sí? Lo económico en Marx determina toda la vida social, y para Weber esto es excesivo. Inclusive él pone la mirada en los aspectos culturales, ¿sí?, de la sociedad. En cuanto a cuál es el objeto de estudio de la sociología para Weber, para él el objeto de estudio es la acción social, entendida como el comportamiento que realizan las personas orientada hacia otros seres sociales, ¿sí?, sean pasados, presentes o futuros. También dijimos que él propone como una cuestión más metodológica de la sociología, cómo estudia la sociología. Hablamos puntualmente de dos aspectos metodológicos: la comprensión empática por un lado y por otro lado la construcción de tipos ideales. Dijimos que la comprensión empática significa ponerse en el lugar del otro. Si el objeto de estudio son las acciones sociales se pueden comprender. No se pueden explicar como se explican los fenómenos de la naturaleza, tratando de establecer relaciones de causa y efecto. Se pueden comprender. Y para comprender hay que captar el sentido que los actores o que los sujetos le dan a los actos, ¿sí? Por esto habla de la comprensión empática. Y por otro lado, la construcción de tipos ideales, que tiene que ver también con un recurso metodológico que implica crear modelos teóricos para analizar un fenómeno o un aspecto de la realidad social, elaborar un modelo teórico a partir de resaltar algunos aspectos de la realidad. A partir de eso, de resaltar esos aspectos de la realidad, se construye un modelo que permite al investigador o al científico social compararlo, ¿sí?, con la realidad que se pretende conocer y ver en qué medida esa realidad se acerca o se aleja más de este modelo, ¿sí? Por ejemplo, Weber construye tipos de acción social. Tipos o modelos de acción social. Vuelvo a insistir sobre lo mismo, es un modelo teórico. La realidad es más compleja, o la realidad, por ejemplo, los tipos ideales de acción social, él distingue 4 tipos ideales: la acción racional, con arreglo a fines y con arreglo a valores, que ya lo vimos en la clase pasada; la acción social tradicional y la acción social afectiva. Estos son modelos. En la realidad, una acción puede ser tradicional y también puede ser racional, pero seguramente hay algunas características que resaltan más que otras y permite distinguirla más como una acción de tipo racional, por ejemplo con arreglo a fines, que una acción tradicional. Bien, pero además, y esto no lo dijimos en la clase pasada, un tema central de Weber es el tema del poder, ¿sí? Weber estudia el poder y él construye también tipos puros de dominación, que son la dominación legal, racional o burocrática, la dominación tradicional y la dominación carismática. Son tipos puros de dominación. Él, cuando aborda este tema, la preocupación central reside en los sujetos, en por qué los sujetos aceptan la dominación, ¿sí? En dónde descansa esa legitimidad del poder, ¿sí? ¿Qué es lo que hace que los sujetos acepten ser dominados o acepten la dominación? Entonces, en el caso de la dominación legal, racional o burocrática, la legitimidad descansa en lo estatuido, en las leyes, ¿sí? En el caso de la dominación tradicional, la legitimidad está puesta en las costumbres, la tradición, ¿sí?, que legitima el lugar del que ocupa, el lugar del dominador, ¿sí?, el que ocupa ese lugar. Y finalmente, la dominación carismática, la legitimidad tiene que ver con se obedece directamente a ciertas cualidades excepcionales del líder, ¿sí? Esto no es un tema particular de la materia, pero lo quería mencionar porque es un tema
muy importante en la sociología de Weber, y bueno, traer a colación esto porque además acá también está presente lo que decíamos recién, los tipos ideales, ¿sí? A partir de esta construcción de tipos ideales de dominación, distingue estos tres tipos puros de dominación. En relación a cómo analiza Weber la sociedad, dijimos que también para Weber la sociedad es una pluralidad de individuos interactuando, ¿sí? Individuos que realizan acciones y cuyas acciones tienen sentido, que cobran justamente un significado en los contextos sociales concretos. También analizamos, cuando vimos el tema de la acción social, lo relacionamos con el tema del cambio social. Cuando Weber se pregunta qué es lo que cambia son los modos del comportamiento o los modos de acción social. Y para Weber la tendencia era cada vez una mayor racionalización y burocratización de las acciones. Y decíamos que para esto fue fundamental tres fenómenos que dieron origen a la modernidad, ¿sí? Por un lado, la separación de la economía industrial, la economía que se desarrolla en la industria, de la economía doméstica. Y junto con la industria se desarrolla la contabilidad, ¿sí? Que implicó una racionalización de la economía. Por otro lado, vimos la racionalización del Estado a partir de la burocracia, ¿sí? La consolidación de la burocracia. Y finalmente, un hecho que no es menor y que para Weber tiene una importancia fundamental, que tiene que ver con la difusión del protestantismo, ¿sí? La religión protestante, con ciertos valores que promueve, que tiene que ver con el esfuerzo, el trabajo, el ahorro, que para Weber fueron fundamentales para desarrollar el capitalismo. Un tema que nos quedó por ver de Weber es el de las desigualdades sociales. ¿Cómo explica Weber las desigualdades sociales? Nosotros dijimos recién que Weber, una de las cuestiones que cuestionaba del marxismo es la excesiva importancia que le daba a las cuestiones económicas. Entonces, para Weber existen otros principios, además del económico, a partir de los cuales se generan desigualdades sociales. Él distingue tres principios, ¿no? Que tienen que ver con lo económico, puntualmente, a partir del cual se distinguen las clases sociales, con el honor, el prestigio social, a partir del cual él distingue los estamentos, y el tema del poder, ¿sí? A partir del cual él distingue los partidos. Entonces, las clases sociales, él dice, son diferentes principios que generan desigualdades, ¿sí? Él tiene en cuenta que las personas en la sociedad no somos todos iguales, ¿sí? Que no conformamos una realidad homogénea, hay desigualdades, pero las desigualdades no se explican solamente por los criterios económicos, aparecen otros criterios o otros principios de diferenciación social. Entonces, a partir del criterio económico, efectivamente tenemos las clases sociales. Las clases sociales son grupos de personas que se diferencian por la posesión de recursos, pero también Weber dice, por la posibilidad de valorizar en el mercado bienes o servicios. O sea, que no solamente son los bienes que tenemos los que nos distinguen como clase, sino también las credenciales, los títulos que podemos poner en juego en el mercado y obtener por ello una retribución económica. Por ejemplo, una persona que ha estudiado, ha tomado un curso de electricista, tiene ese título para ofrecer en el mercado, ¿sí? Y puede cobrar un ingreso económico por eso que él sabe hacer y que está acreditado a partir de un certificado, un título además. Por otro lado, tenemos los estamentos. Los estamentos son grupos de personas que se diferencian por el honor o el prestigio social. Weber va a decir que en la sociedad el prestigio o el honor social también genera desigualdades. Pensemos en las sociedades más tradicionales, por ejemplo, existen familias que gozan de un determinado prestigio o honor social por el apellido que portan. Entonces, tener un apellido, ¿sí? Un determinado apellido, me hace ser parte de la aristocracia o la élite y gozar de ciertos privilegios y cierto reconocimiento social. Pero también se puede dar el caso contrario, dice Weber, los parias en una sociedad, ¿sí?
personas que no gozan de prestigio o honor social. Pensemos, por ejemplo, en algunas minorías en las sociedades que gozan de un cierto desprestigio, justamente, sería lo contrario. Y por último, Weber distingue los partidos, ¿sí? A partir del poder y de detentar poder, las personas se organizan y se agrupan y forman partidos. Esto para explicar la desigualdad, ¿sí? Entonces vimos cómo aparecen diferentes criterios, a partir del cual, o a partir de los cuales, mejor dicho, se organizan o se diferencian las personas dentro de una sociedad, no solamente por el criterio económico. Bien, acá terminamos de ver entonces ahora sí la unidad número 2. Nos había quedado pendiente el tema de las desigualdades en Weber. A mí me interesaba volver a hacer como un recorrido por los autores clásicos para explicar eso que nos faltaba. Ahora vamos a comenzar a ver la unidad número 3. Como vimos hasta acá, los autores clásicos, a excepción de Weber, que sí toma como objeto de estudio la acción social, el resto, los otros dos autores, como vimos, se ocuparon sobre todo de cuestiones que tienen que ver más con lo macro, ¿sí? Las instituciones, el modo de funcionamiento del capitalismo, son cuestiones macrosociales, ¿sí? Pero con posterioridad van a ir consolidándose otros enfoques que ponen más el acento en el individuo, en el sujeto, en los procesos de interacción social y en la vida cotidiana, que es un tema fundamental para la sociología, ¿sí? Que tiene que ver con lo cotidiano, con cómo interactuamos las personas adentro o dentro de una sociedad, a qué cosas le otorgamos sentidos, cómo nos dirigimos y cómo nos vinculamos con otros sujetos sociales, a partir de qué pautas, ¿sí? A este enfoque de la sociología se lo suele denominar microsociología, porque pone la mirada en aspectos más pequeños, en aspectos más cotidianos y sobre todo centrado en los sujetos, ¿sí? Entonces, en la unidad número 3 vamos a ver 3 teorías, ¿sí? Que las podemos englobar dentro de este enfoque, que son el interaccionismo simbólico, el enfoque dramatúrgico y la etnometodología. Son teorías que se desarrollan sobre todo en Norteamérica, que son contrarias a los enfoques, por ejemplo, funcionalistas o el estructural funcionalismo de Parson, ¿sí? Parson fue un sociólogo norteamericano que gozó de mucho prestigio, su teoría por lo menos gozó de mucho prestigio durante mucho tiempo, que está más centrado en la cuestión del consenso social y en cómo las sociedades se mantienen unidas por el consenso y no por el conflicto. Entonces, en contraposición con estas teorías surgen los enfoques más microsociológicos que van a centrar su atención en el sujeto. Esta tensión entre objeto-sujeto, ¿sí? Estructuras, agentes, o sea, entre el individuo y la sociedad, está presente en toda la sociología. Hay algunas teorías que son más objetivistas porque ponen la mirada en la sociedad, en las estructuras, en las instituciones y en cómo esas estructuras y esas instituciones determinan al individuo. Esos serían los enfoques objetivistas. Durkheim, por ejemplo, podremos encuadrar dentro de esta mirada más objetivista. Y por otro lado, las teorías más centradas en el sujeto, en el individuo, en la acción individual y en cómo justamente son estos individuos los que construyen a la sociedad. Estos enfoques se denominan enfoques más subjetivistas. Esta tensión está presente en la sociología. Justamente estos enfoques que vamos a ver a continuación los podremos encuadrar dentro de estas teorías más subjetivistas. Luego vamos a ver
una teoría puntual que intenta superar este dualismo sujeto-objeto, que es la teoría de Bourdieu, ¿sí? Pero hoy no llegamos a ver la teoría de Bourdieu, solamente vamos a ver los enfoques o las teorías encuadradas dentro de la microsociología, ¿sí? Como intentos de explicar o de dar cuenta de cómo los individuos interactuamos en la sociedad todo el tiempo, eso constituye nuestra vida cotidiana, y qué elementos forman esa vida cotidiana. Esto está muy vinculado con el tema de la cultura. Por eso nosotros a la unidad 3 la denominamos individuo, cultura y sociedad. Hay una relación permanente entre el individuo y la sociedad mediada por la cultura, ¿sí? Esto es lo que vamos a comenzar a analizar en la unidad 3. ¿Sí? Vamos a hacer una breve pausa y a continuación seguimos con este tema.